Buenas tardes y bienvenidos. El presente video tiene la intención de explicarte el abordaje que se presentará en la unidad didáctica que está adjunta a este documento. Esta unidad didáctica es una propuesta para el abordaje de las medidas de tendencia central en grado séptimo, un acercamiento a la estadística. ¿Cómo vamos a hacer este acercamiento a la estadística de los estudiantes? Por medio del estudio de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva definida como la manera de presentar resúmenes de un conjunto de datos y poner en manifiesto sus características mediante representaciones gráficas. Esto según Godino en el 2002. ¿Cómo vamos a presentar la matemática descriptiva? Empezando con la elaboración de material estadístico, lo cual serían los datos en bruto con los cuales los estudiantes van a poder trabajar las temáticas alrededor de las secuencias de actividades presentes en la unidad. Estas encuestas van a formular preguntas de tipo cuantitativo y cualitativo que van a estar muy relacionadas con el contexto social de los estudiantes. ¿Por qué generar el material estadístico a partir de encuestas generadas por los mismos estudiantes? Para que busquemos el interés del estudio estadístico por medio de los estudiantes. Entonces, tenemos una serie de preguntas en las encuestas. Estas preguntas van a tener muchos distintos tipos de respuesta. Entonces, el primer paso, la primera actividad que se plantea en la unidad didáctica, que es la de la recolección de datos por medio de encuestas, buscará que el estudiante active ciertas capacidades. ¿Capacidad como cuál? Como la identificación de las variables que intervienen en la encuesta, como metodologías de recolección de información, planteamiento de preguntas, diferenciación entre preguntas de tipo cuantitativo y preguntas de tipo cualitativo. En la segunda actividad, ya los estudiantes van a tener una serie de datos. Entonces, entraremos a la organización de los mismos. ¿Organización en qué? En tablas de frecuencia. Tablas de frecuencia que van a describir la frecuencia absoluta de los datos o la frecuencia relativa. Entonces, ya los estudiantes habrán identificado las variables que intervienen en cada pregunta. Entonces, paso número 1 será saber posicionar en una tabla cada una de estas variables. Una vez posicionadas cada variable, el estudiante activará capacidades de conteo, en la cual tendrá que generar un conteo de la cantidad de veces que se repite la variable. El estudiante generará un conteo por cada una de las variables, encontrando así la frecuencia absoluta de cada una de estas. La suma de estas frecuencias absolutas tendrá que ser igual al tamaño de la muestra. Otro de los temas que el estudiante que se abordará en los estudiantes en este punto es la diferenciación entre muestra y población. Se les explica como la encuesta se generará en grados en el curso de séptimo al que se le aplique. La institución educativa podrá tener varios séptimos. Se les explicará que se buscará que los estudiantes reconozcan que la muestra sería el curso en el cual están inmersos, pero la población sería la totalidad de los estudiantes de grado séptimo. Una vez los estudiantes generan este tipo de diferenciación y generan las primeras tablas de frecuencia absoluta, se les abordará la temática de la frecuencia relativa como un valor porcentual de la frecuencia absoluta de cada una de las variables, según
según la cantidad de la muestra. Posteriormente, el estudiante podrá generar el abordaje de las tablas de las gráficas por diagramas de barras y por diagrama de circular, dependiendo el caso. Se les abordará la temática de los diagramas de barras como más apropiado para describir una frecuencia absoluta, y el diagrama circular como la manera de representar más óptima una frecuencia relativa. Dentro de esta unidad didáctica encontraremos un marco teórico en el cual el primer capítulo nos hablará del componente matemático y didáctico de las temáticas abordadas en la unidad, así como su metodología, y en el siguiente capítulo encontraremos el título de evaluación. Esta unidad didáctica está regida bajo el énfasis de la evaluación, como diría Miriam Acevedo Caicedo en el 2002. Si la evaluación hace parte del aula de matemáticas, esta debería generar aprendizajes en los estudiantes. Muy buenas tardes. Para este capítulo de evaluación tomamos a Miriam Acevedo Caicedo como una principal referente dentro de la línea de referentes de evaluación. Ella, en el año 2002, una ponencia Socolme, establece 4 caracteres de evaluación en la resolución de problemas. Ellos son el pedagógico, el ético-moral, el social y el político. Esos caracteres intervienen en la vida de los estudiantes en el ámbito social, los cuales también hay que tener en cuenta para evaluarlos. En esta secuencia de actividades no vamos a hacer explícitamente estos caracteres a ser evaluados, sino que los vamos a tener en cuenta en el momento de la práctica para dicha evaluación. Por ejemplo, en aplazamiento de entregas, por ejemplo, tener en cuenta que los estudiantes tienen ciertos pensamientos, por ejemplo, tener en cuenta el sector donde desarrolla esta unidad didáctica. Por otra parte, continuando con la línea de evaluación, tenemos a Pedro Gómez y María Fernanda Mora, en un documento, módulo 4, análisis de instrucción, nos hablan de que para hacer una buena evaluación se hace necesario el uso de las rúbricas. Para esta secuencia de actividades planteamos en el marco teórico ciertos tipos de rúbrica que evalúan diferentes componentes en el estudiante. Ahí podrá encontrar desde que se evalúa la participación, que se evalúa lo procedimental, que se evalúa lo conceptual, y diferentes factores que intervienen en la práctica docente, por tanto también en la evaluación. Otro de los autores muy importantes en esta secuencia de actividades y en especial en el marco teórico para la evaluación es María José González e Isabel Romero. Tomamos específicamente el texto del papel de la secuencia de capacidades en la caracterización de objetos de aprendizaje, la mejora de tareas y evaluación en el aula de matemáticas. Esta postura salió el año pasado, en el año 2014. Retomando o tratando de tomar lo que nos habla González y Romero, planteamos unas posibles capacidades que el estudiante puede potencializar durante la secuencia de actividades, durante cada sesión de clase y en general durante cada clase y cada pequeña actividad. Estas características también las puede encontrar en el marco teórico, en la sección de evaluación. Alrededor son unas 30 capacidades donde el estudiante podrá potencializar en cada actividad alguna o varias de esas capacidades. Estos autores también mencionan que dichas capacidades arrojan unos errores. ¿Dónde se dan estos errores? Se dan en el transcurso de capacidad y capacidad, es decir, pasar de una capacidad a otra. Por tanto, tratamos de enunciar unos posibles errores y denotar unos errores que se dieron en esta práctica docente
al momento de desarrollar esta unidad didáctica de las medidas de tendencia central, un acercamiento a la estadística. También los enumeramos, son alrededor de 30 errores que usted podrá encontrar en este marco teórico. Después de tener las categorías, después de tener las categorías y tener los errores, nos planteamos un objetivo o un camino de aprendizaje. Los autores mencionan que deben ser varios caminos, pero también reconocemos que en la práctica docente un maestro tiene a cargo varios cursos y pues es un poco complicado hacer diferentes caminos para diferentes sesiones, diferentes clases y diferentes cursos. Por tanto, en esta unidad didáctica daremos un ejemplo específicamente con la actividad 2, la cual se vino construyendo desde el primer día de clases, se potencializó en la actividad 2 y durante la secuencia de actividades se vio dicho camino. A continuación, mostraremos un posible camino, bueno, posible no, el acercamiento hacia un camino en esta secuencia de actividades. Por ejemplo, acá encontramos esta ruta, este posible camino de esta unidad. Tomamos principalmente la actividad 2, pero recordemos que se viene desarrollando durante toda la actividad, toda esta unidad didáctica. Nos planteamos inicialmente la recolección de datos por medio de encuestas. ¿Dónde vemos esto? En la actividad número 1 y pues en el protocolo de esta unidad también, de la actividad número 1. En la recolección de datos, por medio de las encuestas, se potencializaron ciertas capacidades, pero también, como lo hemos venido explicando, ocurrieron ciertos errores. Por ejemplo, una de las capacidades que se activaron fue la recolección en sí de datos, otra fue la estrategia que utilizaron los estudiantes para la recolección de datos por medio de las encuestas. Dentro de estas capacidades también existen algunos errores, por ejemplo, que se estén tomando algunos datos que no pertenecen a la población, es decir, que se esté confundiendo la población o en su efecto en cierto tipo de muestra. ¿Cómo corregimos esos errores? Pues para eso se plantea la siguiente actividad, la actividad número 2, la cual busca corregir esos errores y avanzar a la vez con la secuencia de actividades de esta unidad didáctica. En la siguiente línea del camino tenemos ordenar datos estadísticos en tablas de frecuencia. Esto lo vemos en la actividad número 2, la cual nos llevó 2 sesiones. Se potenciaron ciertas capacidades, como por ejemplo el ordenamiento, ordenar datos estadísticos en la tabla de frecuencias. Se potencializaron ciertas capacidades, entre ellos diferenciación entre variables cualitativas y cuantitativas, el hecho de tabular correctamente las tablas de frecuencia y la frecuencia absoluta y las tablas de frecuencia relativa. Al potenciar estas capacidades, entre capacidad y capacidad se dieron ciertos errores, ¿sí? Por ejemplo, error de conteo, ¿sí? Lo cual lo solucionamos con la actividad número 3 para seguir avanzando con esta secuencia de actividades. La actividad número 3, continuando con el camino, dice establecer intervalos de clase con datos cuantitativos. Para no hacer más largo esta pequeña introducción a la unidad didáctica, queremos agradecerles por el trabajo que se ha venido haciendo en esta unidad didáctica, por tomarse el tiempo de estudiarla y pues compartir o diferir alguna de nuestras ideas. Muchas gracias.